Cree que yo estoy haciendo chistes. Dijimos que el primer noviazgo se encuentra en esta perashá. Y hay, los ashkenazim llaman al shadchan. Shadchan. ¿Es? Que hace el noviazgo en shita, entre uno y otro. En castellano se dice basar. ¿No? Basar. En árabe. Basar. Y en árabe se dice enganchar. Pero presten mucha atención. Sobre el pago que hay que pagar a la persona que se ocupó de hacer el shidduch. ¿Quién acostumbra a pagar? ¿Cuándo se acostumbra a pagar? ¿Cuánto es lo que hay que pagar? ¿Cómo se debe pagar? ¿Y en qué momento se debe pagar? ¿Y quién debe pagar? Shulchan Aruch. Alajá. Empieza. Abraham mandó a Eliezer a buscar una novia para Yitzhak. El Arcibe, el Moratit, el Ebe, la Cacá, ya dile Yitzhak. A mi tierra vas a ir a buscar, tomarás una hija, una cosa para mi hijo. Nuestra perashá explica la primera shidduch de la Torá, explica que el encaje se hizo por intermedio de Eliezer de Abraham. De acuerdo a lo simple, dice, nosotros vamos a aprovechar esto para explicar sobre Eliezer no recibió ningún pago, aunque hoy se acostumbra a pagar. El Binyan Shadchanut se encuentra y trae muchos problemas y preguntas en los betín del día de hoy. El Shadchan quiere cobrar. A veces hay tres que están en un shidduch y tres quieren cobrar. Las tres inmobiliarias. El que empieza, el que sigue, el que termina. Ustedes se ríen de la palabra inmobiliaria, pero yo tengo un libro así que se llama Dinim de Inmobiliaria. En hebreo. Todo lo que hay sobre la inmobiliaria. Hoy en día. Si le ofreció la casa y no fue nunca a llevarlo, si vio el cartel, no vio el cartel, todos los dinim de acuerdo a la halajá. ¿Y de dónde está escrito esto en la Torá, en la Gemara, el din de inmobiliaria? Del noviazgo. Es lo mismo. Lo mismo que hace el de la inmobiliaria, le ofrece al otro la mercadería. Acá es la novia o el novio. Lo mismo dinim, lo mismo casi 98% de lo mismo, la misma salahot que hay en Mondial, en Shidduch Malel. Y esto está en la Gemara y esto está en el Shulchan Aruch. Increíble sobre este tema. Y dice así, vamos a empezar a estudiar. Y Carjo va a dejar a Shadchanut. ¿De dónde sale que hay que pagar? Dice así, Maskirá et Añán Sirsur. Dice la Gemara sobre el tema del... nosotros decimos inmobiliario, pero es intermediario. Intermediario no por inmobiliario sobre un mueble, pero intermediario sobre cualquier objeto. Y Maya Sirsur Benem Nishverá Javín, Nishverá de Sirsur. Dice, ¿qué hacía una persona? Como hoy hace también la gente va y compra una mercadería y aumenta el precio y la vende a otro. Entonces le dice uno, mira, yo tengo acá barriles de vino. Entonces el mayorista, él viene, me dice, bueno, démelo a consignación. Se trae la Gemara, le da el barril a consignación. Lleva, vale 10, él lo vende a 12. Vuelve, paga 10. Dice la Gemara, ¿qué pasa si se rompió el barril en la mitad? Al intermediario se le rompió el barril. ¿Quién debe pagar? Intermediario. ¿Por qué? Responsable. Aunque es consignación, pero responsable. Nishverá es eso. Dice Rashi, cuando lo está llevando es como que le compró al dueño del barril y está ganando. Esto es lo que se llama intermediario metavej, es el que entre el vendedor y el comprador. O puede ser hasta un corredor también, el intermediario.
un hotel de Betty Buja le llega a la mejilla y recibe un poco más. Dice Shulchan Aruch, y así lo trae el Ramá, el Hosher Mishpat, como la gente a veces se observa y dice, ¿cómo esto está en la Torah? ¿Cómo no va a estar en la Torah? No es cómo está en la Torah, ¿cómo no va a estar en la Torah? Que la Torah no va a hablar de temas comerciales entre una persona y la otra. Si todo sale de la Perashá Mishpatim, que leemos aproximadamente en enero y febrero, que dice ahí todos los juicios sobre la persona, y en dos palabras lo dice en telegrama la Torá, y después viene la Gemara y viene y deduce cada una de esas palabras. Esto es lo que estudian nuestros hijos en la Yeshivot, en Israel, en acá, en todos lados, y desde chiquitito estudian Baba Metzia, Baba Kamá, Baba Batra, para saber bien estos dinim. Achanjame, como dijimos, es el intermediario. Dice, y el que hace el noviazgo es como este intermediario que lleva de un lugar al otro. Amalet Mejila Mutzal Bishvil al viaje noviazgo. ¿Qué es el intermediario? El barril vale 10, se lo vende a 12. Dice, el que hace el noviazgo, dice, Eno Malet Mejila Isha. ¿Aumenta el precio de la mujer? Dice, este agarra el barril, aumenta el precio, este aumenta el precio de la mujer. Dice, no hace así. Seguro que no. Y es bajo temblando a un hotel. Entonces, ¿por qué debe cobrar el barril bárbaro? Pero ¿por qué tiene el pago por haber hecho el noviazgo entre estas dos personas? No un hotel en Caspo, dice el Gaón de Vilna, y él de Fiat Karosh el Shakal, idea de Din, y Orez de Sadeh Javeló, y Natal Sheló Bishuto. La Gemara trae un link interesantísimo. Después quizás la doctora nos va a explicar acá qué pasa con las leyes argentinas. Si nos explica bien, si no. Dice así la Gemara. Dice así la Gemara. ¿Qué sucede con una persona que tiene el campo? Muy bien, tengo el campo, está cercado, pero tiene una tranquera chiquita que cualquiera puede pasar. Entro sin permiso al campo del compañero. Tomo semillas y siembro todo el campo de mi compañero. Muy bien. A los 2 meses florece todo. Y este hombre tiene ahora trigo, lo vende el trigo, gana plata de eso. ¿A mí me corresponde algo? Yo entré sin permiso al campo del compañero y le hice un favor. Es propiedad del otro. Todo es del otro. La compré la semilla yo. Puede ser dicho, no sé si la compré, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Debe pagar esta persona, el dueño del campo? Todos ustedes van a decir la palabra simple, va a decir, ¿quién te dijo que me hagas? Muchas gracias, andate. Normal va a decir la gente así, ¿no? ¿Y yo te pedí? Yo no te pedí nada. Yo entro a la casa del Señor, cuando está la puerta abierta, no sé qué, le pinto la pared, todo, muchas gracias. No, pinté bien. Me dice malas cosas. Todo está contentísimo. Gemara, Baba Metzia, Ayore de Toja de Javeró, Benatá, Shelo Bishutó, y plantó sin permiso. Amarrab, Shamimlo, Beyador Tachtoná. Se tasa los gastos que tuvo el que entró por todas las semillas que gastó, Beyador Tachtoná. Yador Tachtoná es que le pagan lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? Lo que gastó. Gastó las semillas. ¿Cuánto es lo que vale las semillas? Eso es lo que se le paga. Y él siempre tiene la de perder. No, pero escúchame, a mí me llevó esto 3 días de trabajo. Las horas sobre todo eso. No. Siempre ya va a tactonar. Y si vamos a suponer que las semillas estaban en el campo, bueno, hay que pagarle las horas hombre. Pero las horas hombre tiene 2 precios. Hay precio 1, 2, 3. Y ahora tactoná, el más bajo. Pero no como todos ustedes entendieron hasta ahora, que no cobra nada. Sí cobra, dice. Amarrab, y Oreda del Javeló,
sof le hizo un favor que el otro se beneficia, cobra. ¿Qué cobra? Lo básico. Shmuel Amar, Omni Kamadar no se interesa en su renota. Shmuel discute con Rab y dice, no le damos el precio hombre, ¿no? Tasamos. ¿Cuánto una persona daría porque otro venga, le siembre y le haga este trabajo? Es un poquito más que esto. Cuando ya una persona va a buscar el trabajo, ¿cuánto pagaría por eso? Hay diferencia entre una cosa y otra. No sembró, está bien, pero lo hizo. Viene Shmuel y dice, la tengo la ganancia, entonces tengo que pagarla. Tiene que pagar el otro. Estamos hablando siempre que ganó. Estamos hablando siempre que ganó, no que perdió. Perdió, tiene que pagar a la persona que lo hizo el daño. 100% paga el daño. Hay un caso de una persona que dedica 2 bolsas de semillas a otra cosa y se olvida de la explotación. Cuando no tiene, ¿cómo no se olvida? ¿Para qué le dejó la semilla? Para que se lo olvide. No iba a hacerlo, se olvidó. Y él recibió responsabilidad sobre la semilla. Que dijo, dejalas acá. No vino más. Por esa semilla, donde la plantó, hizo la empresa que a los 10 años se acordó esa persona que había dejado las semillas. ¿De quién es? De las ganancias. Todas las ganancias de cada dejó, todo completo. De que se la dejó. Y el trabajo del hombre 10 años. Va a pagar lo mínimo. Va a pagar lo mínimo. Esto está escrito en la Gemara. Sobre. Esa verdad. En Hiler está escrito esto. Usted puede cobrar todo lo que llevó el tiempo de trabajo, lo que trabajó. Pero si usted recibió responsabilidad de cuidarlo, y el cuidarlo no es cuidarlo así nomás, es cuidarlo hasta el final. Cuidarlo hasta el final es, porque puede venir y decir, la verdad lo cuidé hasta este día, pero ahora, listo, señor, semilla hasta cuándo lo voy a cuidar. Entonces, no, recibió el cuidado, el otro lo hizo bien, que no se vino a buscar enseguida. Rab, Escucho. le hago una pregunta. ¿En qué se basa el ejemplo de que uno entra al terreno y tira la semilla? ¿Cómo que se va a hacer? Claro, ¿cómo una persona va a ir a gastar en semillas y sembrar el campo de otro? Porque ¿qué se Es usaba? bueno, es bueno. A mí un día perdí la bicicleta, me la robaron. Yo tenía 8 años. Campana de Llanera, me robaron la bicicleta a la puerta de mi casa. No robaban esa época. Pero me la robaron. Me robaron la bicicleta, sí. Mi mamá me robó la bicicleta, lloré, me robó la bicicleta. Al otro día apareció. Pero ¿cómo apareció? Arreglada totalmente. El vecino me dijo, la agarró, se la llevó a la casa, la arregló completamente. El comisario Roca. Y se la arregló completamente y me la dio. Me dijo, no dejes más las cosas tiradas. Tengo que pagarle. ¿Es este caso o no es este caso? Bueno, No es lo mismo. como me sacó la cosa y lo arregló. Hay que ser altruista para llegar a un terreno, depositar semillas. Mire, yo voy a decir dos cosas. Puede ser altruista o puede ser una persona que está buscando beneficio. ¿Por qué? Porque dice, no tengo trabajo. Compro la semilla, le planto el campo al otro, algo me tiene que pagar después. Voy a dar taxona, algo voy a ganar de todo esto. O puede ser un altruista totalmente, un tzadik. Puede ser tzadik o no. Ahí sí. Puede ganar. Ahí lo veo bien. No, porque usted ve decir 2 pesos nada más. No, al revés, altruista. Yo no veo sin 2 pesos. Muy bien. Tercera idea. Hasta ahora dijimos 2. Rab dijo, vamos a seguir el hilo. Rab dijo, Shamim no veyadó a la taxoná, cobra lo mínimo. El otro Shmuel dijo, no, cobra más. Dice, ¿cuánto la persona pagaría para que le hagan este trabajo? Ahora, papá me lo peligue.
cámbiese de allá a su yarita, cámbiese de allá a su yarita. Viene la papa y dice, ¿sabe qué? No hay discusión entre dos roles, no es lo mismo. Depende el campo este que yo entré y sembré, ¿para qué estaba el campo este? ¿Es un campo que se siembra o que no se siembra? Porque puede ser que este campo yo no quiero sembrarlo. Yo nunca lo siembro. Entonces viene el otro y me lo sembró. ¿Qué me hiciste? Si yo este campo no me interesa sembrarlo, lo uso para, en vez de esto, me pongo la silla y me pongo a tomar sol. Ahora me molesta esto. Él no va a subir mitad, no está para plantar. Otro me dice, no, este campo es para plantar. Lo mismo es una casa, la tengo cerrada, no la alquilo. La persona se va a Israel un año y la verdad tengo para alquilarla y no consigo. Vino uno, nunca se la alquilé. ¿Y qué es el campo que tiene que...? Le alquilé la casa, le estoy haciendo un favor al otro. Entonces, si la casa estaba para alquilar o la casa no estaba para alquilar. Toda la Guimara habla de todos estos temas. Vamos a seguir que recién empezamos. כלומר, מי שמבטיח את צדך, מי שמשביח את צדך ולא רשאי לגבות השם של השבח הגדולה. La persona que benefició al campo del compañero puede cobrar el beneficio que le hizo. Con todo eso que el dueño no le pidió nada. Yo no dije que no haga nada. Eso es lo primero que podría decir el dueño. Yo no dije que no haga nada. Viene a la calle y dice, está bien, vos no pediste nada, pero el campo no lo sembraste hoy, lo sembrabas dentro de una semana. El vino te adelantó. Ahora paga lo mínimo que es la semilla porque lo ibas a hacer dentro de una semana. Paga esto. Que llegó Beta Shluta Lube Mataba Sadeh. Si el Sadeh estaba para sembrar, no estaba para sembrar. Plural una Sadeh o medio lo está plural Shivak. Algunos testas yo no ofrendo, no creo. Ahora, ¿qué pasa con el noviazgo? ¿Cómo se compara esto con el noviazgo? ¿Se compara o no se compara? Está su hijo, va a decir seguro. Los chicos tienen 21 o 22 años. ¿Los padres qué quieren? Oh, mañana hay que casarlos, ya está. Entonces, si quieren casarlos como el campo, que está para sembrarse. ¿Cuánto uno pagaría para que le consigan este shidduch? Dice la halajá, si hay que pagar, no la costumbre, va a bichua por este trabajo. ¿Y qué es lo que tiene que pagar? De acuerdo al valor, dice, del beneficio que yo recibí. De acuerdo al trabajo que hizo el intermediario, el tzadkan. No si es la novia o el novio esclavo, No, porque uno dice, este vale mucho más, este vale mucho menos. Ahora, Ulam. Hay una cuestión, hay una cuestión. Ahí va, voy a contestar después. Si el que compró la semilla lo iba a plantar después, ¿qué hace con la semilla? ¿Por qué se va a perder la semilla? No la compré yo, no la compré. Siempre la daba tastoná. Si la compró y la tengo que... no te lo voy a pagar. Ni la voy a pagar porque yo la tengo acá. Me hiciste, me perjudicaste. Cuando dijo Yadar a Tactoná, cuando me dijo Yadar a Tactoná, yo no voy a perder nada. El que pierde siempre es el que hizo sin permiso. Ahora, todo esto... ¿Cómo es el Shadchan? ¿Cómo es el Shadchan? Viene y le dice a la familia XX, mira, tengo una novia para tu hijo. Va a la familia del novio y le dice, tengo una novia. ¿Quién empieza el trabajo? El mismo Shadchan. Entra él dentro del campo del compañero. Él empieza y entra dentro del campo del compañero. Dice, un poblano Sefer de Avila Orme Cachorrele que me distrae para que se parejen los lados. Y nadie le pidió. Entonces él está violento en Costa de Camino. Me aconcha se la dio acción y ahora, ¿qué pasa si al revés? Llama los padres del novio, los padres de la novia, conseguimos una novia para mi hijo, conseguimos un novio para mi hijo. Ahí ya no tiene
din de Lloré de Tosa de Javeló, no es que baja al campo compañero, ya tiene otro din de la Gemara que se llama contratista. Yo lo estoy contratando. Estoy contratando el servicio, ya tiene otro pago. Es otro pago, yo lo estoy buscando a la persona. Preguntó el señor, ¿cómo se llama? Mordejai. Preguntó el señor Mordejai, ¿no? Usted es Mordejai. Ah, sí. ¿Sabe? El señor Pocho preguntó así. Dice, ¿cómo? ¿No tiene que ser una misbah esto? Los tzadikim es misbah. Los que no son tan tzadikim, no. ¿Quién son tzadikim y no tzadikim? ¿Quién son tzadikim y no tzadikim? ¿Está bien grabado esto? Yo voy a contestar, escuchen. Miren lo que dice acá. De acuerdo, el Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo no habla de este tema. El Ramá de Ashkenazim habla de este tema. Los Ashkenazim son los que cobran. Tzadikim no cobran. Tzadikim. Los sefaradí no cobran. Los Ashkenazim cobran. Sí, a la cara, no. Vamos a ver lo que se puede decir. No hizo diferencia. Se pone la cabeza lo hacemos plano. ¿No? Dice así. Siempre hay una diferencia. Cobea שיש לשלם דמי שטחנות לפי מנהג המדינה. Dice Ramá, hay que pagar שטחנות. Ramá es el Rab que da una observación para los ashkenazim. Dice, hay que pagar שטחנות לפי מנהג המדינה, de acuerdo a la costumbre de la nación. כיום המנהג לשלם דמי שטחנות בר עם אבות. Hoy la costumbre en Eretz Israel es de pagar el bor en el momento que hacen lejaim. Ahí se paga. Que lo van y pagar cuando llegaron a un acuerdo. Dice, hasta que no llegó el acuerdo, no le pide ahora, ¿qué pasa si después de hoy hicieron lejaim? Dentro de 3 meses se anuló. Igual el pago que hicieron ya lo hicieron. ¿Por qué? Dice, en el momento se arreglaron. Y se arreglaron en ese instante. Después de 2 o 3 meses se anuló el shidduch. ¿Quién pone presión? Muy bien. ¿Quién pone el precio? Israel tiene precio fijo. Precio fijo. Hay según la tarifa. Según la tarifa y según quién es la inmobiliaria. Según quién es la inmobiliaria. ¿De cuánto hay es? $100, $1.000, $2.000, $3.000. Es un negocio. No. Es un negocio. ¿Para cuándo es mi garantía? Trabajo. En Israel es normal, lo más normal que es personas que trabajan de esto, lo normal, porque no es como tenemos nosotros comunidad hasta pequeña, que podemos llegar a decir comunidad pequeña, ¿dónde es? Es de la Valle, llamo a la Valle y pregunto quién es. Sabemos más o menos quién es, pero ¿qué pasa? Yeruham, Haifa, Eilat, Beersheba, Tel Aviv, Yerushalayim. ¿Quién se conoce? Y no solamente eso que tiene Israel, y busca Luyot, que es reunión de los 4 puntos cardinales del mundo. Tenemos uno, la semana pasada fue un caso, te lo conté acá, estremecedor. Una chica se puso de novio con un chico de otro país. Israel. Ya están mamá hablando de fecha de casamiento. La madre dice, viajó 2 semanas a ver al novio. Desde el avión me llama. Tengo 1000 dudas, necesito hablar con usted urgente. Lo conoció, lo vio. Y me quedó, esto es la duda. Le preguntó las dudas a la chica dijo, sí, estoy escuchando. Bueno, habló conmigo, empezamos a hablar. Mira, acá hay un rabo ahora que vino de afuera, todo. Anda a hablar con él.
empezó a temblar. Dijo, no es hijo de este, hijo de este. Y hace 2 días estuve con los padres de él. Entonces le dijo, ¿y qué dice? Yo buen chico, todo, pero yo tengo mi duda, salí corriendo con la mujer, volvió a mí, salí corriendo por ahí y le digo, contésteme esto, lo otro. Y yo apreté. Y me dijo, tengo que preguntar. No me contestó nada. Cuando es así del mundo, no se puede saber. Batman. ¿Qué hacen los shadchanim? Tratan de hasta un currículum agarrar. De quién es uno, quién es el otro, quién es el otro. Es un trabajo que hacen. Es un trabajo que hacen y tiene tarifa. Y otra cosa más, buscan, de acuerdo también, el tzadik que es, o la mujer tzadik que es buena mujer, lo hace que es inmobiliaria. Hay buenas, hay más o menos, y hay de todo. Hay gente que lo hace cobrando los tzadikim. No van a mentir, van a decirle la verdad, van a buscar lo que acuerda uno con el otro. Y hay otros que son, un caso yo lo sufrí esto, lo sufrí mucho, porque en mi casa vivía, en Israel, porque yo estaba casado, una chica, 22 años, viuda. Viuda. Una tita argentina, belleza mundial, hermosa. Se fue a Israel. Que venía a vivir a casa, el pariente nuestro, que venía a vivir a casa sola, una chica divina, trabajaba en Israel y todo. Se escuchó que vivía en Israel, los shadchanim empezaron a buscar el shidujim. Bueno, ya un tipo buenísimo, así, venía llorando. ¿Qué pasó? Algo así, viejo. Los hombres, ¿qué quería el shadchan? El otro dice, conseguir una chica así de 10.000. Se la hacía salir de cualquier forma. Esto es lo que no son sadikim. Entonces le dijimos mi vida basta. Después de que 2 o 3 veces no salí más, que venga a verme a mí, lo veo. Yo era un nene, tenía más de 23, 24 años. Le digo, vení, que me vea a mí, a ver lo que hacemos. No es así nomás. Después el sentimiento de una chica, con todo ya lo que pasó, no se lo puede llegar a curar. ¿Cómo terminó? Se casó con un muchacho y un día me llamó Mordejai Ben David. Me dice, me da ver Mordejai Ben David. Mordejai Ben David, quien es uno de los cantores famosos de Israel. Le digo, bueno, me dice, no, porque hablo por esta chica. Bueno, terminó el chiste, le dije yo. ¿Cómo se llama Mordejai Ben David? Uno de los cantantes de Max, Sandro, ¿lo conoce? Como un Sandro. ¿Sabe? ¿Conoce Sandro? ¿Dónde conoce? Porque a mí me dice. Ese sobrenombre. Entonces, me dijo, no, porque esta chica salió con un muchacho y ella dijo que no. Pero está equivocada. Yo le quiero demostrar quién es la persona, qué es lo que lo otro. Que salga, hola por su yo estoy acá, me dijo, él vive en Estados Unidos. Yo quiero llevarla a pasear un día entero con mi familia entera, él con los hijos, todo. Le voy a hablar durante el día. Entonces, bueno, hablé con la chica, esto, lo otro. Al final se casó con ese muchacho. Pero él fue el que hizo todas las cosas para... Sí, ¿por qué conté esta historia? Miren lo que es el shadchan cuando es tzadik y no tzadik. ¿Quién era una shadchanit tzadeket de Yerushalayim? La hija de Rabbi Abu Hasina. Pero qué coso era. Tzadik 100%, cómo hacía las cosas, cómo buscaba los tzedadim, cómo buscaba uno el otro. Hay que ver que en Israel no es común. No es común porque no se conoce en todos los lados. Siempre Juana decía, no es fácil acá en Israel. Allá es más cerrado. Acá somos muy abiertos el lugar y no conocemos quién es quién. Muchos hoy de todos los argentinos que viven en Israel se casan entre ellos también. ¿Por qué? Porque sabe, conoce esto, lo otro, el abuelo, bisabuelo, es más simple que otro. Pero bueno, a Israel. Pero no vamos antes de traer, acá nomás, yo soy de Mendoza, y cuando fue de
vino el rabo René, el rabo Moré, el rabo Grossman y la señora. Yo y mi hijo. Y toda la familia de la novia. Para no, sí, ya estaba hecho, pero para que se casen y dar fe, Robert Neymer, todo de eso. Para ver quién Eso son. que es mi hijo. Entonces, Shadchanut depende de dos cosas. Si es que él solo viene a presentar, que esto tiene un precio menor, o si lo buscan. Si lo buscan ya tiene otro precio. ¿Por qué lo buscan tiene otro precio? Porque cuando lo buscan es un contratista, lo están contratando, se llama Kablanut, y sobre esto tiene un pago totalmente diferente. Tashlum Shadchanut, ¿cuándo hay que pagar? Dice Ramá, o vea Shesh Sharet Shadchanut y Fimina caminada por el lugar, y cuando se paga en el momento del voto. Dice, ¿quién paga? Primero, no hay que atrasarse con esto. Va el talín, que no se atrase, sino que lo pague en el mismo momento, como cualquiera de las mitzvot que se debe pagar en el momento. ¿Quién tiene la obligación de pagar? ¿El padre o el novio? No, los dos pagan, algunos pagan los dos. No es que él paga el que vendió el departamento, que tengo el departamento. Acá doble comisiones, doble comisión. ¿Pero por qué? Si uno no contrató, el que tiene la ICA la buscó. Paga lo mismo, ahí está ¿Por qué? No pagó nada. ¿Por qué? Él vino a buscar y la muchacha le gustó. ¿El beneficio que recibió? No. ¿El beneficio que recibió? ¿El beneficio que recibió? Están hablando así, muy bien. Es verdad, los separadís no están acostumbrados. Los separadís no están acostumbrados. Los ashkenazim están muy acostumbrados a eso. No acostumbrados, es alajá para ashkenazim. Hubo un caso, ahora esto también está alajá ahora. ¿Qué pasa? Novio separadí, novio ashkenazí, novio ashkenazí, novio separadí. ¿Quién tiene que pagar? Entonces viene el padre de la novia y dice, yo soy separadí, yo no pago nada. No costumbre nuestra. Para colmo, padre dirá esta cosa, me voy a dejar así nomás. No es costumbre nuestra. Y pasó caso real, familia Sazón, en Eretz Israel, familia Sazón se casó, viene el muchacho acá a Argentina, es un raboy, con una chica ashkenazí. Entonces, le pidieron plata, el Shadchan pidió plata, y pagaron de un lado. Del otro lado, no, los dos eran separadí, pero Shadchan pidió plata igual, con separadí hay que pagar igual. Uno pagó, fue del otro, lado de la novia, es la sobrina de Rab Ben-Zion a Shaul. Le preguntó a Rab Ben-Zion, dice, nosotros no acostumbramos a pagar. Directamente con nosotros no acostumbramos a pagar, no pagar nada. Pero está esto en la casa, si uno paga, el otro no paga. Hoy en día la mayoría de los separadí también pagan en el Israel, pagan en el Está también como un trabajo como oficializado por el gobierno. Oficializado por el gobierno. ¿Cuál es el trabajo de él? Como inmobiliaria. ¿Cómo se llama? Paga impuestos como facturar. Agencia matrimonial. Trabaja en la agencia matrimonial. Agencia matrimonial, Julia. Muy bien. ¿Quién tiene que pagar? No hay duda. Dice, la mayoría dice que tiene que pagar el padre. El tema es así. Dicen los hajamim, esto es más para Ashkenazim que para Sefaradí, que si no paga, no tiene éxito la pareja. Y esto es lo grave. Casos enteros que no tenían hijos hasta que no pagaron eso, casos de muchas cosas que han pasado hasta que no tenían esa cosa. Acá en Argentina, cuando se casan en Chadesión, por eso pregunté cuando empezó el Shigur, yo pregunto a todos los novios, ¿quién te hizo la presentación? Tal cosa. ¿Le hiciste un regalo? Me dijo, no, hacer un regalo antes del casamiento. Yo les exijo a todos un regalo antes del casamiento, que le den un regalo. ¿Para qué? Para salir de la idea que terminando pueda pasar algo. Un regalo, primero un regalo como usted dice, le hizo un regalo a su tía, igual se le compré un
¿no? Reconocimiento. Todo muy lindo. Otro se lo puede pedir el regalo del show. Yo lo pido. Yo ahora cuando hago un shidduch lo No, pido. después de un tiempo digo. Yo lo pido y lo cobro. Y antes de empezar le digo, mire, si yo hago el shidduch, yo quiero una tarifa. Con un bonito. No hay cambio ni de oro. Quiero una tarifa. No tiene que pagar. No tiene que pagar, trabajaron solo. Trabajaron solo. Yo los cobro. Yo los cobro y tiene tarifa. Vamos allá. Me dice, le digo, una vez sola, le dije a unos $3.000. No salió nada. Lo demás que hago, Baruch Hashem, los cobro hasta el día de hoy y salieron bien. ¿Cuánto cobro? Yo tengo una tarifa. Un libro. Un libro de regalo. Un libro de regalo para estudiar Torah. Pero un libro de regalo cada vez por año. Después. Si se lleva bien la pareja, le digo, ¿cómo va? Estamos bien, bueno. Aniversario del casamiento. Aniversario del casamiento. Yo le aviso a la señora todos los años, le digo, señora, cumplimos aniversario dentro de una semana. ¿Cómo cumplimos? No lo que hacer con los dos regalos. Empieza a hablar con su marido que nos tiene que hacer 2 regalos. Claro, por eso le aviso a la señora que nos tiene que hacer 2 regalos. Si no lo llaman los chicos de la escuela. Digo, fue el cumpleaños de tu padre de casamiento, tiene que hacer el regalo, vaya a decir a su papá que tiene que traer el libro. Todos saben, mi deleite son los libros. Mi yetzerará de los libros. Mi yetzerará de la teta de los libros. Fui con una persona acá, me dice, estaba con mi hijo en Tel Aviv, dice, bueno, vamos al shopping que tenemos que ver para la ropa, para sacar modelos. Yo, para el shopping, de Tel Aviv, para eso me tomé un taxi, me fui a vender a la caballería, a ver qué libros salieron nuevos. Digo, ¿cómo anda tu mercadería? Yo veo mi mercadería, cada uno en sus cosas, así tiene que estar. Entonces, el Mechat Hanut es importantísimo. Es importantísimo y se debe la persona pagar. Una de las preguntas más interesantes que hay en noviazgos, en todos estos temas, ¿hasta cuánto uno tiene que procurar hacer las cosas? Hay tema de Ishtadlut. Ishtadlut es procurar, activar. Tiene otra palabra más que se llama esfuerzo. No, la palabra exacta es intentar hacer las cosas. Yo no me puedo quedar dormido. ¿Cómo es de quedar dormido? Hay gente que es así también. Me siento. El noviazgo me tiene que llegar. No hay que listatel, ir a buscarlo. Pregunta, pregunta. Una de las preguntas que hay sobre esto. Todos los rabanim hablaron de este tema. Pero no solamente para intentar buscar un noviazgo, para toda la vida es. Tengo que intentar hacer las cosas o tiene que ser minashamay. Shidduch minashamay. El noviazgo minashamay. Porque 40 días antes que se case, 40 días antes que nazca la persona van a decir quién con quién. Pero yo tengo que ir a procurar, tengo que ir, por lo menos ir al Shadchan y decirle, mire, busquemos un novio. O ir a unos amigos, mira, o ir a un cliente y digo, mire, Rab, tengo mi hija así, a ver si tiene algún muchacho en su comunidad. La persona tiene que intentar hacer algo, procurar hacer algo. Ishtadlut moilay bekilat Esther, shakal bukhor, sé que de Shien y Sayón, el café que mueve tacón de cabeza secado. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Borolam envuelve las cosas. Nos hace a nosotros que nosotros estamos intentando, pero lo que nosotros estamos empujando es un tren, un vagón. Parecería que nosotros lo estamos empujando. Pues yo voy a empujar un vagón. Yo empujo, hago. Por el es el que lo hace todo el noviazgo 100%. Un día me llamó Rafrewe, tenía 13 chicas de allá. Más o menos, 10, 12, 13. Yo tenía 10, 12 de acá. Él no tenía varones y yo tenía chicas. Él tenía varones y yo tenía chicas. Ahora nos sentamos, hicimos una lista así. A ver, Tateti. Este con este, este con este, este con este. A ver, ¿cuál va? Este tiene este perfil, este perfil, este perfil, este perfil, este perfil, este perfil. Muy bien. Dijimos, bueno, vamos a ver cómo seguimos. Este que llama, este que es el teléfono. Cuando me voy a levantar me dice, un minuto, tengo una chica
que no va con ninguno de todos estos valores. Porque la conocen por esto, por lo otro. ¿Tiene algún varón así de ese lado? Puede ser con este. Bueno, todos los teléfonos, de todos los que nos habíamos sentado 1 hora y media, no salió ninguno. ¿De quién salió sí, señor? Este último. Salió, se casaron, están contentísimos. Nada más, como usted ve que es todo una llamada. Uno intenta hacer algo y del otro lado, por lo empieza, lo termina, lo hace todo. Pero ¿cómo es? Uno intentó hacer algo y después viene, todo es Minashamayim. Pero la persona no puede dejar de intentar hacer las cosas y de tratar de hacer las cosas. Una vez escribí, o no sé si lo leí, sobre un caso de seguramente quizás lo dijimos acá, de una chica que se estaba casando con un gordo. Y el casamiento era el domingo, y el jueves lo llaman a un rabbi y le dice, hable con la familia. Ya está todo casi listo. Pero el hermano de la chica insiste, llama de afuera, por favor, hable. Bueno, está bien, dijo Rab, tengo que hablar. Llamo a la casa, atiende la mamá. La mamá dice, rabino, le agradezco el llamado, pero yo ya tiré la toalla. Haga usted lo que quiera, mi hija no está, me cansé que sea, no quiero luchar, me cansé de luchar. Hay lamentablemente muchos casos así, se cansó de luchar. ¿Qué hago? Dice, si usted llama de vuelta, yo le voy a pasar. No es que no le voy a pasar. Yo hasta el último momento, yo le voy a pasar. Pero yo no trabajo más. Me cansé. Hay muchos casos. O sea, a las 7 y pico de la tarde llama cuando ella llega. Ahora dice, me tengo que preparar. Tranquilo, 7:30, que no me moleste nadie. O sea, si tengo que hablar 10 horas, voy a hablar 10 horas, lo que sea. ¿Qué hizo Rab? Le dijo a la señora, ahora me voy a dormir un rato la siesta, servirme de comer bien, porque de 7:30 no sé a qué hora termino. Voy a comer bien y dormir bien para estar con fuerza y tranquilo. Muy bien. Llamó a las 7:30, después de comer y dormir bien. ¿Qué le dijo? Le dijo a la chica, no tenía que hablar conmigo, la boda ya se canceló. La chica dijo, la boda ya se canceló, ni empezó a hablar. Entonces dice, mientras tanto pensó Rab, ¿por qué? ¿Qué pasó acá? Los rezos de él ¿Qué es lo único que hizo Rab para que esta boda se cancele? La intención. La intención, pidió comer y dormir para después poder hablar tranquilo. Lo único que hizo comer y dormir. No, la intención. Pero la intención de él llegó a hablar. Se preparó nada más para hablar. Sí, bueno. Por ahora vio la intención de él. Claro. ¿Quién lo terminó después? Bueno, mientras él estaba intentando, por ahora lo terminó. No entendemos nosotros el intento que nosotros hacemos. Porque es el intentar nada más. Lo demás lo termina todo por ahora. Un rab le dijo a un bajul de Yeshiva, por favor, vení a la terra esta. Salí a juntar con el barrio porque no tenemos lo que comer. Mañana, pasado, no hay ni para comprar un pan en Yeshiva. Anda a buscar. Salió a buscar, no sé qué momento era de escasez. Salió a buscar, no trajo un peso después de 4 horas. Un peso de la coche. Le dijo, no, viene a un muy mal, no trae con un peso. Dice, nosotros decimos lo que tenemos que hacer. Al otro día llega un cheque de mucha plata. Lo llama al muchacho y dijo, gracias por el cheque que vos mandaste. No, yo no mandé nada, no hice nada. Sí. Si vos ayer no salías a juntar, el cheque no llegaba a él. Porque uno hace mistadrut de este lado y Borolán paga por otro. Cuando uno hace algo, lo hace activar. Esto por eso dice Nistar. ¿Qué es Nistar? De Virginat Esther, oculto que un José que de ella y en Isayón y Hansel Pemunab y Tajón de Camberseca. Otra de las cosas que como padres tenemos que hablar a veces con los chicos, cuando salen y esto y lo otro, que salen, no dar tantas vueltas. No dar tantas vueltas. También, esto, lo otro, acuerda, no, y esto y lo otro y lo otro y lo otro, porque después no es nada. Pregunta, todos preguntan, si dice 40 días antes que nazca la persona con este, ¿y qué pasó con esta persona?
persona que no fue, dice el Stepler una cosa terrible. Salió con una chica, salió con un chico, dice, y era ese, y lo dejó pasar. Pecado, Jimeta, Sibuche, Menzavino, Minayama, y deja el Sibuche de Minayama. Y acá yo tengo un problema gravísimo con este tema. ¿Los dos no se casan? ¿Eh? ¿Los dos no se casan? Con otra persona. Después con otra. La que era destinada, no, la que era Minayama, no. ¿Cómo sabemos cuál era el No problema? sabemos. Porque puede ser también con otro, te lo descubrí. Pero era lo que era Minayama y no lo otro. Problema gravísimo tenemos con las mujeres y con las chicas. ¿Cuál es el problema grave? Salen con un chico 4 o 5 veces y están dudando y están más no que sí. Y los padres dicen, no es. ¿De acuerdo a lo que vos decís? No es. No, pero yo sigo igual. ¿Cuál es? Entonces, ahí intervengo yo. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Cuál es el miedo de esa chica? Quizás el Minayama y lo estoy perdiendo. Y esto pasa en 99,9% de las chicas. Quizás el Minayama y lo estoy perdiendo, porque el chico no tiene todo malo. O puede ser que tenga todo bueno y no para ella. O puede ser que tenga el 10% de la chica que mira, es el 10% bueno. Y ahí es un problema gravísimo. La mayoría de las chicas que pasa esto, si quizás es Minayama y no lo puedo dejar, ¿qué les contesto yo? Si vos estás en la duda, esto no me llama. Si hablamos, hay códigos, si están bien, si no están bien, si qué es lo que vio, qué es lo que no vio. Si las cosas, y hay cosas que no van por su forma de ser de uno, por su forma, hay que dejarlo. ¿Qué va a seguir enganchándose para después terminar mal? El mejor ahora y del principio. Minayama, como dijo recién, no sé si Minayama. Yo tengo que hacer lo que está en los ojos míos en este instante. No pensar que Minayama. Las chicas tienen mucha inocencia, quizás Minayama, quizás del cielo, y lo voy a perder. No vas a perder nada. Y otra cosa más, yo le digo a todas las chicas antes de salir, mira, vos salís con el muchacho. Si vos decís que no, me pongo más contento si que decís que sí. ¿Cómo es? Si decís que no, yo estoy más contento. Salimos. Pero usted me está ofreciendo un muchacho. Usted me dice que le diga que no, no entiendo lo que dice la chica. Digo, si yo te voy a explicar. Yo te digo que salgas, pero que mires con tus ojos. No lo que te van a decir de afuera. Vos tenés que salir y mirar con tus ojos. Y no tener esto de tener miedo a decir que no, porque quizás se Minayama y me dice el sí. Salí tranquila, salí como si hablas con una amiga, al chico también dice, salí como si hablas con un amigo, y después de eso, ve, concuerda, no concuerda, característica, no característica, forma de ser de uno, forma de ser del otro, y vemos eso, debe ser la cosa de después, sí, el mamá se Minayama, y uno sabe antes de convivir, si va a vivir bien o no. Y más ahora, Baruch Hashem, una presentación de chicos religiosos, Baruch Hashem, llegaron unos noviazgos religiosos sin tocarse, más que hola, hola, chau, chau. ¿No es así? ¿O es mejor lo otro? Mejor esto, 100%. No hay ninguna duda que es mejor esto 100%, y en la mayoría de los casos llega mejor esto que lo otro. No hay ninguna duda que es mejor siempre esto. Pero que la chica esté tranquila de poder definir ella misma y que vea con sus propios ojos si sí o no. Que le saquemos la carga y la responsabilidad de decir, quizás me la llamáis y dice no a algo que por dentro, dice sí a algo que por dentro es un no. Y esto es lo que no hay que permitirle nunca a los... Si los padres dicen no y la chica dice sí, los padres dicen no y el chico dice sí, ¿a quién hay que escuchar? Si las cosas son normales, a los Hatam Mekala. Si las cosas son normales, Hatam Mekala, a los novios. Si los padres no están diciendo nada en cosas que hay algo realmente mal, entonces hay que escuchar. Y hay veces, muchas veces los padres sí le enseñan que, entonces ahí vienen también los romanín que actúan, porque están viendo otras cosas que los chicos no las pueden llegar a ver, y hay que explicárselas para que las vean.
es una perashá dificilísima, una perashá difícil que necesita mucha tefilá. Hablar con ayúdame, que uno crió a los hijos, no para mal, sino para que esto sea lo mejor. Por eso perashá, este también es un libro entero que habla sobre este tema. Libro entero, donde hablamos las cosas hermosas que dicen. Sobre estos temas, habla cómo hacer para hablar la primera pequillá. El señor Marcos Levy recibe por internet de un rab de Israel cada 3 días cómo adelantar un shidduch. ¿Cómo es Marcos? Le va diciendo cada 3 días, le manda un mail, le dice, bueno, la primera salida así, segunda salida así, técnicas para poder hablar. ¿Se necesitan o no? Se necesitan, ¿verdad? Hay técnicas también. Y tampoco la Torah. ¿Para varón y mujer? Hay para varón y mujer. Y hay libros también. Hay libros para varón y para mujer. Libros de Alabanush que hay, libros para el hombre. Prohibido leerlo a la mujer. Libro para la mujer, prohibido para leerlo para el hombre. Hay libros de Alabanush que hablan de eso. No sé si están en castellano. No sé si nada porque sacan el libro, porque hay información. Y dice que es gravísimo leerlo como no. Igual todos van y leen el prohibido. Van y leen el taco, las aguas robadas son ricas. Todos van y leen el prohibido. Termino, creo que esto es lo que sí es procurar hacer las cosas. Nosotros intentamos. Después termina todo Borolam y los padres no somos los dueños de todo, pero sí hay que no quedarse dormidos. Yo antes conté de que me siento que Borolam me traiga. ¿Sirve o no sirve eso? Las chicas dicen varias cosas. Me siento que Borolam me traiga. Segundo, otro pedido que hacen las chicas es que sea el primero, que no tenga que salir con dos. Porque, de verdad, que sea el primero, que ya salió, y ahí viene un problema muy grande. Que sea el primero y no dos, viene el problema grande, que si lo tiene que dejar, entra todo el conflicto. Hay una chica que se sentó y dijo, me lo tienen que mandar. Y ese día estaba en Israel y hay una tumba que se va a pedir el Shidduchim. ¿La tumba de quién? El rabio Natán Ben Uziel. Es en Amuka, es un lugar bien abajo, más o menos baja unos 200 metros y ahí está la tumba. Y siempre hay novios que van a pedir, bailan, bueno, verajá, que tengas novio, está la chica de acá, los chicos acá, a veces se Shidduchim ahí mismo. Ya están todos ahí. Y si van separadín, le ponen el micro y le cantan, el novio, y la gente, le cantan que se case pronto, todo, y ya empiezan a dar confites. Todavía no tienen novia, pero están ahí los confites para que se casen, todos van ahí. Este Rab era alumno de Ibera Raquel. Y dice que cada pájaro que pasaba por arriba de su cabeza se quemaba. Esta era la kedushá del Rab. Entonces dicen que los novios, ¿por qué van a esa tumba? ¿Y cuál es justo esa tumba para pedirle el noviazgo y no otra? Para quemar todos los pajaritos que tienen en la cabeza. Van a ir, todos los novios tienen muchos pajaritos en la cabeza y van a quemarlos ahí. Los Ashkenazim, los Hasidim dicen, qué rab tan importante, no hay un pájaro que pasa por ahí y se quema. Y los de Lituania preguntan, ¿quién paga el pájaro? ¿El rab debe pagar o quién no paga el pájaro? Se hacen chiste que el fondo. Pero una chica dijo, Borolam me lo tiene que mandar, yo no voy a hacer nada. Fue a la tumba de Serrat. En la cera tal, volvió a Jerusalén, en Jerusalén allá le dicen, ¿qué hiciste? Te fui a... No, te están buscando por todos lados para salir. En efectivo. Esa chica dijo, lo único que hizo desfilar en ese lugar. Pero ya salió con el muchacho, se casó y todo. Pero dieron todas las vueltas. El día que fue a pedir desfilar ahí, en efectivo le pagó volar. A la noche ya le dijeron, te están buscando para salir, en la semana ya estará cantado. Miren ustedes a desfilar como ahí. Es un lugar muy cadoso. ¿Quién no va a ese lugar a pedir desfilar? Es un lugar muy santo, lugar donde se pide. Entonces, toda la persona que hicieron la presentación tiene que pagarlo. Tiene que pagarlo. ¿Cómo se paga? Un regalo lindo, un regalo, un agradecimiento, por una tarjeta que la tía
33 años, y el día del aniversario a la tía y a la esposa le regalan. ¿Por qué no regalar completamente eso? ¿Usted hace San Jalún, a ver? ¿Le pagan? ¿Le pagan? Así es, hay que pagar. Mejor es hoy pagar. Es mejor pagar y darle cosas. Usted también